Hola familia de minimalistas, ¿cómo estamos? Bueno, otro día más en nuestras entrevistas de Minimalizando, y hoy tenemos a dos personas estupendas, maravillosas. Al fin entrevistamos argentinos, que hasta ahora no habíamos entrevistado. Valen y Agos son dos personas que para mí son grandes, influyentes en el ámbito digital en Argentina y en el mundo, y sobre todo que tienen un proyecto espectacular que se llama Reinvención Inteligente. Y bueno, y vamos a hablar un poquito de eso, así que bueno, les damos la bienvenida a los chicos. ¿Cómo están? Hola Hola chicos, ¿todo chicos. bien? Gracias por este espacio, esta invitación. Un Gracias placer. a vosotros por dedicarnos un ratito, que sabemos que estáis súper ocupados, que estáis con vuestro proyecto ahí a tope, y bueno, gracias por tenernos aquí un ratito con nosotros. Así es. Bueno, simplemente la primera pregunta es muy básica y queremos conocer un poco más acerca de su proyecto, así que cuéntenos un poquito qué hacen, de qué se trata. Sabemos que tiene que ver con crear negocios con alma, con propósito, y bueno, cuéntenos un poquito. Bien, bueno, nosotros básicamente, como bien lo dijiste, somos los fundadores de Reinvención Inteligente y de la Escuela de Negocios con Propósito. Nosotros básicamente lo que hacemos es ayudar a las personas que están en un momento de su vida donde tienen una pasión clara o tienen un talento, un mensaje que compartir, a convertirlo en su trabajo, en su principal fuente de ingresos, utilizando el Internet como medio principal, porque, bueno, esta es la maravilla que tenemos hoy en día, en pleno siglo XXI, y es que podemos hacer cosas como esta, conectarnos. Bueno, ahora no tenemos un océano en el medio, estamos bastante cerca, nosotros en Italia, ustedes en España, pero asimismo estamos muy lejos, y podemos estar acá compartiendo, ideando, creando cosas. Entonces, aprovechar esta ola que es nueva, es algo hace muy pocos años que está, para crecer y sobre todas las cosas, para crear un trabajo que amemos y que nos dé libertad, ¿no? Tal cual. Sí, básicamente partimos de la base de que cada uno de nosotros tiene un propósito, cada uno de nosotros tiene un bagaje como de herramientas únicas, algunas que parece que la traemos desde que nacemos, otras que las vamos adquiriendo por formaciones o por experiencias muy fuertes que nos ocurren en nuestra vida. Y nuestra idea es, ok, descubramos ese propósito, empecemos a servir a la comunidad desde ese lugar y empecemos a unir la economía con aquello que nos gusta, aquello que nos hace bien, con el placer. Generalmente tenemos muy disociada trabajo, dinero y placer y disfrute. Es como que incluso cuando uno llega a un aeropuerto, muchas veces a uno le dicen, bueno, ¿por qué venís? ¿Por trabajo o por placer? ¿No? Y toca como Y nosotros volver a unir estas dos cuestiones. Yo recuerdo muchísimo que cuando yo era pequeño mi mamá me decía, bueno, primero el trabajo, las responsabilidades, los deberes, las tareas, y luego el disfrute, lo placentero, lo que te gusta, lo que tiene que ver con el jugar, con esa naturalidad que todos tenemos para expresarnos con cosas que nos apasionan. Y entonces, bueno, es hora de reunir y de empezar no a generar dinero desde el sufrimiento, que es lo que la mayoría de la sociedad hace hoy en día, trabajando en un empleo que los agota, que los estresa, que es monótono, que no tiene nada que ver con ellos mismos, y empezar a descubrir esa esencia y a vincularla con una generación de ingresos que nos permita crear otro estilo de vida, un estilo de vida más libre, más abundante, más feliz y más en propósito. Y vuelvo a lo del Internet porque justamente lo que nos permite emprender en Internet, que nosotros lo ponderamos y vamos embanderados ahí con nuestras computadoras bajo el brazo, es que nos permite viajar. Nosotros hace 2 años que decidimos salir de Argentina, hemos vuelto un montón de veces, pero en el medio hemos estado en 15 países, hemos trabajado desde los 15 países, hemos montado un congreso online con casi 60 ponentes desde diferentes países, es decir, se puede hacer prácticamente todo desde una computadora con conexión a Internet. Entonces, aprovechémoslo, unamos todos los elementos, seamos más libres, hagamos lo que nos gusta y sobre todas las cosas aportemos, tengamos un propósito claro que aporte a la comunidad. Ese sería como el resumen. Es maravilloso porque de alguna Fantástico. forma se le da un sentido a la vida, porque cuántas personas vivimos en automático o trabajamos en lo que nos ha tocado o lo que hemos encontrado. Entonces aunar este tipo de condiciones es fundamental. Y una cosa unida a todo esto es, de repente, que si nos tuvieran que decir algo específico acerca del propósito,
algún tips de repente para buscarlo, para encontrarlo? ¿Cómo es esto del propósito que mucha gente dice, yo escuché esto del propósito, pero no sé de qué se trata? Ok, quizá damos un tip cada uno. Dale. Bueno, yo primero quiero hacer un inciso, ¿no? Porque, digamos, se habla mucho de este tema del propósito y se tiene una idea, yo creo que es como un mito, ¿no? Que se cree que el propósito es un susurro divino que te dice tu misión en la vida, que es ayudar a, no sé, a salvar gaviotas empetroladas. Y esa puede ser uno de tus propósitos, y está buenísimo, ¿no? Pero realmente nosotros no somos de los que predican que el propósito es uno y hay que descubrirlo porque es uno, sino que tenés una vida completa plagada de distintos propósitos. Cada cosa que haces en tu vida tiene un propósito y forma parte de tu propósito, pero nosotros te animamos a que encuentres tu zona de genialidad, tu zona de brillo, donde vivirás en entusiasmo, en alegría, y puedas aportar a la comunidad desde ese lugar, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, quizás Gandhi, ¿no? Tenía un propósito muy claro que era muy altruista y se trataba mucho de los demás. Pero Lionel Messi tiene un propósito que tiene que ver con que él lo hace brillar jugar a la pelota, y ahí también hay un propósito, ¿no? Entonces, a la hora de buscar un propósito, y ahí va mi tip, es encontrar qué me hace brillar, qué me hace emanar ese entusiasmo, donde el otro capaz nunca jugó a la pelota, pero lo ve a Messi jugando a la pelota y le dan ganas, ¿no? Entonces, ahí hay un indicador de que está el propósito presente. No centrarse tanto en buscar algo grande, masivo, súper espiritual. Tiene que haber brillo, alegría y entusiasmo. Yo creo que ese es, para mí, el punto donde empieza el propósito, donde decimos, ok, sí, por acá es, ¿no? Eso es muy interesante lo que mencionas, porque mucha gente, con todo esto del propósito, que cada vez pues, es más sonado y más conocido, ¿no? Sufre porque no encuentra ese propósito, bueno, pues tú has mencionado divino, que me parece una buena metáfora, la que parece que la gente al final casi es peor que le hubieran hablado de ese propósito que no, porque termina sufriendo más en el camino de esa búsqueda, cuando en realidad muchas veces, como dices tú, se trata de prestar un servicio a la comunidad a través de tus dones, de tus virtudes, pero sobre todo disfrutando en el camino. Nosotros es lo que decimos, cuando hablamos de salud es igual. Si el recorrido y el tránsito no lo disfrutas, no tiene sentido. Ya cuando llegues al objetivo vas a decir, no me interesa, qué fastidio, o no era lo que yo esperaba. Así que se me hace muy interesante que menciones o recalques esa parte de que muchas veces el propósito es algo pequeñito, algo sencillo y que está muy vinculado con nosotros mismos. Basta con hacer un pequeño parón, escucharnos, generar un poquito de perspectiva y bueno, callar un poquito de la mente y sacar esa parte más de la esencia o de la intuición, ¿no? Exacto. De hecho, es tan evidente porque estamos tan inmersos en el propósito que es como el pez en el agua, ¿no? Está tan inmerso que no la puede ver. Y yo creo que con el propósito nos pasa lo mismo. Sí, yo creo que la gente cree que tiene que aprender a arribar al propósito y en realidad es al revés, es como que hay que hacer un proceso de desaprender, por eso hablamos de descubrir el propósito, porque el propósito es como que está cubierto de un montón de capas un poco inútiles que nos ha forjado principalmente el sistema educativo y algunas estructuras que hemos adquirido, y hay como que quitar esas capas para encontrarlo. Yo creo que por lo menos en Argentina pasa algo interesante a nivel educativo, que es cuando uno está terminando la escuela secundaria, generalmente a uno lo mandan a hacer orientación vocacional, ¿sí? ¿Entienden a qué me refiero, no? Sí. Bueno, o sea, que uno haya pasado 16 años en el sistema educativo para tener que ir a orientación vocacional significa que el sistema está fallando enormemente, porque significa que en esos 16 años nadie te enseñó a entender qué era lo tuyo, digamos, cuál es tu brillo, digamos, que tengas que... O sea, es como que vos decís, bueno, pero ¿para qué estuve 16 años acá si ahora tengo que ir afuera de este establecimiento para encontrar qué es lo que me gusta, para volver a meterme en el sistema, sí, para después tener que volver a salir para ver qué hago con esto? Entonces, yo creo que es volver al punto donde estábamos más puros y menos contaminados, que creo que es el proceso de la niñez. Digamos, cuando uno ve a un niño de 3, 4, 5, 6 años, uno lo ve todo el tiempo brillando y con entusiasmo. O sea, que la otra vez leí un estudio que la cantidad de veces que un niño se ríe en comparación con las de un adulto son como una vez por día se ríe un adulto, por ejemplo, y 1000 veces se ríe un niño como en comparación. Entonces uno dice, ok, volvamos a cuando éramos niños, con qué cosas fantaseábamos, con qué cosas jugábamos. Yo recuerdo ser niño y jugar mucho a
a esto, a dar una charla, a dar una entrevista, a hablarle a un grupo y enseñarle a un grupo sobre una experiencia que me estaba pasando, hablarle de cómo me sentía, de qué estaba aprendiendo, de qué procesos había usado para superar tal problema, algún problema que debo haber tenido a los 6, 7 o 10 años. Y hoy de algún modo en la escuela me dedico a hacer lo mismo, me dedico a ponerme frente a una cámara y enseñar a otros cómo fui resolviendo distintas dificultades en mi vida y cómo las fui sorteando y cómo fui manifestando un panorama distinto. Y bueno, creo que se trata de eso, de reconectar con cuando uno era niño, puro, con el propósito así a flor de piel, que todo el tiempo estaba en acción. Sí, que deja de buscar y empieza a vivir, ¿no? Empieza a expresar, y en ese expresar mismo está el propósito, digamos, plasmado, en ese mismo hacer. Hay una frase que lo resume muy bien, que es, haz lo que eras antes de lo que... A ver, me enredé. ¿Cómo es la frase? Haz lo que eras antes de lo que la sociedad te dijo que tenías que ser. O sé lo que eras antes de que la sociedad te dijo lo que tenías que ser. Okay, un poco enredado, pero la podemos poner acá abajo. Y... Sí, no, se entiende. O sea, es que saques tu esencia antes de todos esos factores condicionantes que al final opacan nuestra verdadera esencia y terminamos, como decía Ro al principio, actuando en piloto automático y siguiendo un cauce que ni tan siquiera sabes si es el que te interesa y con el que puedes, digamos, potenciar tus virtudes y con esto ayudar a tu entorno, ¿no? A la sociedad. Nos la pasamos intentando encajar, ¿no? Como que hay un molde hecho para todo el mundo y todo el mundo tiene que caber ahí. Y a veces el que no cabe se acomoda, se recorta, se achica, se agranda para poder caber. Pero eso es falso, o sea, no estás cabiendo, lo tuyo es otra cosa. Y yo creo que esa incomodidad, ¿no? Imaginemos intentar meternos en un lugar donde no cabemos, se va a sentir incómodo, vamos a sentirnos, o sea, vamos a poder estar un rato ahí, pero ya después nos va a empezar a doler la espalda, el cuerpo, los músculos. Es lo mismo, ¿no? Incluso un poquito cuando trabajábamos el tema de propósito desde una meditación, lo que recomendábamos era uno conectarse un poquito con una imagen de un árbol de manzanas que naturalmente da manzanas, digamos, pero si alguien vendría y le tuviera que decir, mirá, tenés que hacer una carrera universitaria de 6 años para aprender a dar naranjas, sí, todo bien, pero no va a dar naranjas, digamos, y está en su naturaleza el entregar ese fruto, digamos, al mundo. Y por otro lado, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con cuando uno está bloqueado en el propósito, que es, digamos, comparable a la imagen de un árbol que sus frutos simplemente se caen en el suelo, se pudren y nadie llega a disfrutarlos, digamos. Y ahí entra toda una cuestión también que tiene que ver con trabajar los miedos de salir del closet con mi propósito, porque bueno, pues si no podemos caer en ese lugar donde tengo un montón de dones, tengo un montón de talentos, pero no están sirviendo a nadie, no están contribuyendo a nadie, simplemente están actuando como una cuestión egoísta de yo alegrarme de, bueno, soy muy bueno en esto, qué alegría, pero tiene que entrar, digamos, ahí el rol del otro al que yo sirvo con ese talento, con esa virtud. Tal cual. Fantástico. Bueno, dieron 1000 tips, no 2. Así que buenísimo. Fantástico. Bueno, pues vamos a una segunda pregunta que está muy ligada con la que acabas de mencionar. Digamos que vosotros habláis en vuestro proyecto, entre otras muchas cosas, ¿verdad?, de ese reinventarse, ¿no? Entonces nos gustaría saber qué importancia tiene el reinventarse, cuándo puede llegar a ser el momento idóneo, pero lo más importante, qué vínculo, qué repercusión, tanto positiva como negativa, puede tener esto en tu salud. El decir, el no reinventarse puede afectar tu salud o el reinventarse puede potenciarla, sobre todo supongo que a nivel emocional también tiene que tener un vínculo con ello. Bien, yo creo que el no reinventarse, o vamos a ponerlo, vamos a expresarlo en afirmativo, sería el mantenerse siempre en el mismo lugar, en el mismo estado, no es que puede afectar tu salud, afecta tu salud directamente. Porque uno, al mantenerse, o sea, siguiendo con el ejemplo quizás del árbol que trajo Vale, es como si un árbol no quisiera pasar por las estaciones del año, no quisiera soltar sus hojas cuando las tiene que soltar, no quisiera florecer cuando tiene que florecer. Digamos, primero que es imposible, porque la naturaleza en ese sentido se complica menos que nosotros, y hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, muta como tiene que ir mutando, pero nosotros lo vamos reteniendo, lo vamos guardando, y el equivalente a lo que estoy diciendo son emociones, o son, digamos, es ignorar esas pequeñas alertas que nos empiezan a dar primero las emociones, después la mente, y finalmente el cuerpo, ¿no? Ya cuando
uno ignora que está súper estresado porque la pasa mal en el trabajo en el que está, o a veces sucede también que uno implica su cuerpo de una forma negativa en el trabajo que hace y lo ignora, tarde o temprano eso termina afectando tu salud. Si queremos hablar de la salud, por ejemplo, física, o la mala alimentación del estilo de vida súper en automático y frenético que mucha gente lleva, donde no para un segundo a cuestionarse y llena de estímulos todo lo que tiene a su alrededor, porque si frena y para y se pone a cuestionarse, se da cuenta que tiene que reinventarse, y reinventarse suena muy bonito, es una palabra muy novedosa, pero en el fondo es casi o sinónimo de crisis, es sinónimo de decir, lo que estoy haciendo no me sirve, y soy responsable, encima soy responsable, esto es culpa mía, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar? Entonces, como nosotros decimos siempre, reinventarse no es un proceso, digamos, donde uno va trotando y disfrutando, la reinvención. No, a veces es caerse contra las piedras, aceptar, mirar hacia adelante. Hay una parte muy bonita que es que uno vuelve a soñar, porque cuando uno vive un estilo de vida así frenético, donde no para un momento, donde vive estresado, mal alimentado, etcétera, etcétera, ya no sueña, ¿no? Porque está como embalado en ese sistema. Entonces, cuando uno se plantea el hecho de reinventarse, es como que se ajustara la brújula y vuelve a buscar un norte que tenga sentido para esa versión de uno mismo que uno se ha convertido, y camina hacia ese lugar. Entonces, por más que uno es como si se tira al vacío, aunque da miedo, aunque me puedo estrellar contra las piedras, etcétera, aún así, para mí, y creo que las personas que al menos los que han trabajado con nosotros, estoy segura que opinan lo mismo, vale la pena ese salto, vale la pena el atreverse y el decir, esta vida no era para mí, y ahora lo que estoy haciendo sí me identifica, yo me siento que estoy donde mi alma, mi mente, mi corazón, mi cuerpo me lo piden. Interesante. Fascinante. Bueno, pues, y la tercera pregunta tiene que ver con más nosotros, que nos encanta, que somos fanáticos y lo llevamos adelante hace mucho tiempo, y es si en su vida de repente pues conocen algo de lo que tiene que ver el minimalismo, si lo practican, si les interesa. Cuéntanos. Incluso si creen que el minimalismo puede aportar a esa parte también de un negocio digital o de la salud, o en vuestro caso de esa reinvención, como mencionabais, ¿no? ¿Qué beneficios o perjuicios, si es que los tiene, pudiera aportar el minimalismo? Sí, yo creo que, a ver, creo que si bien no somos como grandes expertos en minimalismo, es como que intentamos traer algunas premisas que tienen que ver con lo esencial, con lo esencial para lograr algo de manera natural y de manera fluida, y digamos, y que creo que tiene que ver con uno de los principios del minimalismo, y lo intentamos traer a distintas áreas. Puntualmente, un área donde lo traemos tiene que ver con nuestras pertenencias, porque a la hora de viajar, digamos, viajamos bien livianos, bien ligeros, para poder movernos mucho y tranquilos, y demás. Después hay cuestiones como, por ejemplo, en el proceso que nos gusta enseñar a otros a reinventarse y a lograr digamos, y a lograr descubrir un propósito, convertirlo en un negocio con alma y demás. Nos gusta ser minimalistas quizás digamos, como en el enfoque, porque de algún modo nos hemos dado cuenta que nosotros en nuestro proceso a prueba y error muchas veces hacemos las cosas más complicadas de lo que son, y entonces ahí también hay como una tarea de desaprender y decir, a ver, volvamos más a lo esencial, intentemos maximizar algunas cuestiones a nivel de lo que puedo lograr, minimizar algunas cuestiones que tienen que ver con todo lo que tengo que, en teoría, hacer para lograr ciertas cuestiones, para lograr conectar con un otro, para lograr servir a un otro desde un lugar. Entonces, bueno, no sé, desde distintos puntitos vamos encontrándonos con el minimalismo. Sí, al final del día, digamos, somos minimalistas en tanto y en cuanto podríamos decir que desde que hace más de un año que vivimos con los objetos que caben en una valija de mano, prácticamente, después pedimos prestado, como la mesa en la que estamos comiendo ahora, o lo que sea, pero honestamente no, digamos, a nivel material sí lo practicamos bastante, yo creo, bastante más que la mayoría de la gente, y después a nivel, como decías vos, a nivel esencial,
lo practicamos en todo momento, haciendo el recorte de lo que se puede obviar, de lo que puede estar... De lo superfluo, quizás. Sí, a nivel comunicativo, a nivel, como decías vos, para llegar a un punto, decir, bueno, vamos a hacer paso A, B, C, somos muy pragmáticos en ese sentido, y ahí, por más que no sea la palabra justa, sí creo que hay mucho de minimalismo, ¿no? Tal cual, por una parte estamos como inmersos en un mundo que también la informática y lo digital está de alguna forma infoxificándonos constantemente y a todas las personas, no solamente a los que trabajan de emprendimiento digital, sino a las personas que consumen constantemente información digital, y no queda otro que o sea, nos va llevando la vida a ser más simplistas, a determinar elecciones efectivas, porque cuando uno de repente está ahí con 20 cosas para elegir y sufre y no encuentra la elección, pues dice, mira, la que sea me viene bien. Entonces está buenísimo por esa parte y bueno, nos alegra un montón. Así que bueno, básicamente eran esas las preguntas. Sí, definitivamente, bueno, pues que os conocieran un poquito más, contarnos también para todos los que van a estar viendo esta entrevista, dónde os podemos encontrar en vuestras redes sociales, vuestro proyecto, vuestra escuela, para que, bueno, pues tengan la oportunidad de conoceros más y, por qué no, pues aprovechar ese proyecto súper profesional que tenéis y disfrutarlo con ello. Que el mundo los necesita. Bien, estamos en Instagram como @reinvencioninteligente. Pueden ir también al sitio web de reinvencioninteligente.com, donde está ahí un poquito más sobre nosotros, sobre nuestra historia, algunos regalitos, demás eventos y cositas que hemos organizado, y si no, ir directo a escueladenegociosconpropósito.com, que es la web de la escuela. Aunque no sean miembros, pueden ver todos los cursos que tenemos ahí exhibidos, todo lo que van a lograr si se suman con nosotros ahí a trabajar a pleno con todos los miembros. Así que bueno, los invitamos a visitarnos. Fantástico. Pues eso es todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que es muy valioso. Y nada, por aportar un poquito también a nuestra comunidad, que estoy segura que les va a encantar. Así que muchas gracias y les mandamos un beso enorme a los dos y a vuestra comunidad también y a todos los que estén viendo esta entrevista. Exacto. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Si te encantó este vídeo que hemos hecho para ti, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube si quieres que nuestra amistad no se rompa. 2. Compártelo con tus amigos en las redes sociales. 3. Visita nuestro blog y descarga nuestro regalazo hecho exclusivamente para ti. Así podrás recibir nuevos contenidos que te cambiarán la vida. Salud Minimalista, estrategias de salud para los emprendedores y nómadas digitales que quieren sentirse diferente.